Hoy hemos venido a darte culto. Por eso cantamos, alabamos, bendecimos tu nombre. No hay otro como tú, Señor, creador de los cielos y la tierra, quien sustenta todo con el poder de tu palabra. Señor, qué grande sos, qué maravilloso. Nuestros corazones se ensanchan, porque darte culto también significa recibir de ti palabra. Y ahora en el nombre de Jesús ministro gracia y paz de Dios. Ahora los corazones son ensanchados, los oídos son abiertos, el entendimiento se ensancha para recibir tu palabra y entender tu lenguaje. Señor, háblanos, somos tu iglesia y hay palabra de Dios para la iglesia, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Confío que se haya levantado bien, con gozo, con un cántico en el corazón y en la boca, para anunciar las misericordias de Dios. Y no solamente lo hacemos los domingos, los lunes también los lunes. Martes, miércoles, cada día levantamos nuestra voz al cielo y damos gloria y alabanza al Señor. ¿Vino preparado? Porque algo Dios va a hacer en esta mañana. Siempre, cada día el Señor tiene algo especial y vamos de gloria en gloria. Pero hay algo muy especial en esta mañana y yo le animo, le aliento a que esté preparado, atento a la palabra del Señor. Entonces busquen su Biblia. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. ¿Estamos listos? ¿Tiene su Biblia? Qué bueno verlos con sus Biblias. Señor, tenga misericordia de los que no la trajeron. No, está bien. Alentamos a tener la Biblia, que no la compartimos con otra cosa. No está mal usar las ayudas de un celular, de una tablet. Pero a veces hay tantas cosas que aparecen ahí, ¿no? En pantalla y uno es atraído, atrapado. Pero cuando abrimos la Biblia, por más que sea chiquita o grande, la mía que usé para ir al instituto a enseñar me la dejé en casa. Por eso tuve que recurrir a otra. Pero pequeña, pero es igual Biblia. Palabra del Señor. Todavía dice, ¿podés leer? Claro, por supuesto. Muy bien. Busque entonces Mateo capítulo 4, versículo. ¿Qué versículo? 12. Muy bien. Están despiertos. Vamos juntos, lo hacemos en voz alta. Vamos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir:
arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tremenda palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra, bendita palabra del Señor. Qué bueno es ir pasaje tras pasaje sin alterar el orden. ¿Por qué? Porque todo es un mensaje. Ahí hay un hilo conductor en todo el Evangelio. Porque todo el Evangelio del apóstol Mateo es el Evangelio del reino, el Evangelio del reino, el Evangelio del reino. Las buenas noticias del reino de los cielos. Y lo que vimos ya al comienzo del capítulo 4, que había llegado el momento para que se manifestara el Mesías, el Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque por delante tenía mucho para hacer el Mesías. En 3 años y medio iba a dejar establecido este Evangelio del Reino. Pero antes de comenzar públicamente su ministerio, vino al Jordán desde Galilea para que Juan lo bautizara, y cuando fue bautizado bajó del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del Padre, certificando esa unción que vino sobre Jesús, diciendo: este es mi Hijo, este es mi Hijo. Y ahí, en el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu, el Espíritu lo llevó al desierto. Y en ese desierto, como hemos visto, después de 40 días y 40 noches, fue tentado. Y esa palabra tentado, como hemos mencionado, significa prueba, disciplina, esfuerzo. Entonces ahí el Hijo, después de 40 días y 40 noches, entonces fue probado. Ahora, lo grande de este pasaje, como lo hemos visto en el último versículo 11, dice que después de ser tentado por el diablo, Jesús en la última tentación reprendió al diablo: vete, Satanás, y dejó establecido que él se movía sobre la base de la palabra profética. Escrito está, porque escrito está. Jesús afirmó una y otra vez, no le respondió a Satanás, sino que afirmó, declaró su fe. No entró en diálogo como Eva con la serpiente, Satanás, sino que declaró lo que dice Dios. Y por eso encontramos a un Jesús que volvió del desierto en victoria sobre Satanás, por cuanto fue probado. Y a partir de ese momento, Jesús es poderoso para socorrer a los que pasan por las mismas pruebas. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 18. Él es poderoso. No hay nada que pueda trabar ni impedir lo que Jesús es capaz de hacer. Por eso decimos que la prueba no es el desierto. El desierto es el lugar de la prueba. Pues la prueba, lo que nos habla la palabra, no es el desierto, sino que en el desierto es el lugar de la prueba. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que el Señor no quita los desiertos.
Hay ciertos desiertos que pasamos. No quizás literalmente, porque tendríamos que irnos, no sé, para encontrar un lugar así. Pero sí algo que opera aquí dentro. El desierto es un lugar, déjeme decirlo, una palabra que puede ayudarnos. Es un vacío. ¿Vacío de qué? De recursos. Vacío de elementos que nos puedan alentar, ayudar, fortalecer, reconfortar. En un desierto no hay esos lugares de comida, no iba a decirlo, los nombres que puede haber. No hay lugares donde uno puede encontrar refrigerio. El desierto es desierto. Y así a veces sucede con nosotros. Ahora el Señor no nos quita los desiertos. ¿Por qué? Porque los permite el Señor para que nadie se sienta fuerte en sus propias fuerzas. Es para que uno responda y diga, ¡ay, claro, Dios te está tratando conmigo! Porque yo ya me sentía capaz, fuerte. Ahora sí iba a poder lograr lo que yo me había propuesto. Entonces dice, al desierto. ¡Ay, sí, en el desierto! Pero es oportuno, ¿por qué? Porque ahí nos prepara el Señor. Como decimos a veces, Dios nos saca las muletas, nos saca los bastones, nos apoyamos ahí. Cuando el Señor dice, pará, yo tengo para vos algo mucho mejor. Porque es ahí donde Dios nos prepara. Las pruebas vienen entonces. ¿Cuáles son las pruebas? Donde tenemos que definirnos en la vida cristiana. A pesar de aunque a las cosas quizás no están como yo quisiera, y este desierto que Dios me permite pasar. Pero esto no me va a quitar a mí la gracia de Dios. Esto no me va a sacar del propósito divino. Esto no me va a robar la fe. Todo lo contrario. Aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tempestades, aunque soplen fuerte los vientos, estamos afirmados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y por eso soportamos. Y en la prueba justamente es lo que Dios nos permite, que salga a luz lo que somos en Él. Entonces se dice, te mandé al desierto, pues yo sé quién sos. Para eso yo te salvé, para eso soy tu Señor y para eso está mi espíritu en ti. Yo sé. Y dice que te tiene por fiel. No porque tenés grandes recursos a tu alcance, sino porque el testimonio del Espíritu es el que sale a luz, de saber lo que somos en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si estás en el desierto, no llores, no estés reclamando, no estés llorando diciendo, ay, ¿ahora qué hago? Santiago, que entendía bien lo que estamos diciendo, por eso es palabra de Dios, dice que debemos gozarnos cuando nos hallemos, cuando nos encontremos en medio del desierto, pero que nos gocemos. ¿Estás en el desierto? Entonces es tiempo para gozarse. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia, constancia. Porque ahí sale a luz lo que somos en Jesús. ¿Has pasado por algún desierto? Si no pasaste por ningún desierto, ¿qué pasa contigo? Porque un cristiano que no pasa por los desiertos, no sé qué pasa con el creyente. Porque si Jesús pasó siendo el Hijo, el Mesías, y nos dejó establecido y enseñanza, que es los recursos que Dios tiene al alcance de su mano. Así que Dios sabe lo que hace, Dios es sabio. Gracias a Dios que vos no sos Dios, si no eliminarías todos los desiertos. Bueno, muy bien. ¿Pero qué queremos decir? Que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto.
¿Para qué? Para ser probado. ¿Cuánto duró la prueba? Quizás 1 hora, no sabemos, pero después de los 40 días que estaba ya sin fuerza, ya humanamente, porque era hombre humano, dice que tuvo hambre. Yo creo que el Espíritu Santo ahí despertó el hambre. ¿Para qué? Para que viniera Satanás con esa tentación. Si vos eres hijo de Dios, estas piedras se transforman en pan. ¿Por qué Dios nos hace pasar por ciertas circunstancias? Porque sabe el Señor que nosotros tenemos una riqueza única en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso la iglesia vive el cumplimiento de la palabra profética, decimos en la Rema. Y eso es lo que tenemos aquí. Por eso Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Volvió. No vino arrastrándose diciendo, pasé 40 días y hasta Satanás vino. No. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Hay mucho para ver en ese pasaje. Léalo después en Lucas 4. Dice que volvió, lo primero que hizo fue entrar en la sinagoga y la palabra profética, el libro del profeta Isaías. Y ahí leyó todo un pasaje. Entonces la iglesia de Jesús tiene lo mismo. Por eso somos iglesia. Ahora Jesús se movió en el poder del Espíritu. Y eso es lo que tenemos que rescatar de pasajes como estos. Es menester que todos así lo entiendan. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Ahora, esto sí que es difícil para el hombre natural, para la carne. Para el orgullo del hombre que intenta siempre demostrar quién es. Pero es así como Dios trata con nosotros. El esfuerzo de hacer algo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Dígame. Y está esperando que le diga 10 puntos. El esfuerzo de hacer lo que los hombres consideran bueno no produce nada que es agradable delante de Dios. Téngalo presente. Por eso el Señor nos quita todos los recursos, los apoyos, porque nadie, dice la palabra, nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios sabe lo que hace con nosotros. El Hijo siempre se sujetó a la guía y dirección del Espíritu Santo. Eso fue lo que aprendió Pedro después y por eso lo predicó ahí en Hechos, en el libro de los Hechos. Porque se dio cuenta, ¿dónde estaba el secreto de Jesús? El Espíritu Santo en Jesús. Y Pedro tuvo que aprender a vivir en el poder del Espíritu Santo. Pues cuando se salía de esa senda, de esa manera de vivir, siempre cometía errores. Y decía cosas que no tenía que decir. Y hacía cosas que tampoco tenía que hacer. Ahora dice que Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces ¿qué hizo? Volvió a Galilea, volvió de donde había venido, pero dice que fue a Capernaum, una ciudad marítima, está al norte del mar de Galilea. Allí en la zona de, como dice la palabra, en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, es interesante que aquí Mateo dice qué hizo Jesús. Dice que entonces vino a Capernaum y habitó. Y me llamó la atención esa palabra habitar, porque él era de Nazaret, era de otra región. Pero dice que subió después de ¿qué? De bautizarse, de ser lleno del Espíritu Santo, de oír el testimonio de Dios, de pasar por la prueba. Y dice que habitó en Capernaum. Y saben que la palabra habitar me llamó la atención, como dije,
Porque esta palabra habitar significa alojarse permanentemente para morar. O sea que, gracias, no era un lugar circunstancial, un paso por el sitio, sino que era un lugar donde el Señor se alojó. Pero vamos a entender el sentido de esta expresión, este verbo. Entonces, habitó. ¿Por qué? Porque fue ahí para alojarse permanentemente, para morar. Ahora sabemos que no se quedó todo el tiempo, pero fue para decir, aquí estoy. Este lugar ahora, habitar es tomar posesión de ese espacio físico. Es decir, aquí vengo, aquí estoy. Vamos a ver el sentido y significado de esa expresión. Pero vengo a esto primero. La unción que había sobre Jesús hizo que algo sobrenatural operara en la medida que Él se movía y hacía lo que tenía que hacer. Así como el Espíritu Santo lo guió al desierto, así como volvió a la sinagoga para hablar la palabra, así también habitó en Capernaum. Una zona, como dije, la zona de Zabulón y de Neftalí. O sea que Jesús vivía constantemente bajo la guía del Espíritu Santo. Y por eso experimentaba el poder del Espíritu Santo. Los que viven en el Espíritu comprueban que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Los que viven bajo la guía del Espíritu Santo no anticipan, sino comprueban. Porque hay muchos que dicen, sí, yo quiero vivir en el Espíritu, pero a ver, Señor, mostrame, decime, anticipame. ¿Y por qué tantas preguntas y esa inquietud? ¿Y por qué no están seguros? Porque también eso les permite decidirse. A ver si me conviene o no me conviene. Entonces, el corazón del hombre siempre trata de anticiparse a los hechos. Y algunos están ahí siempre preguntando, Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Yo quiero saber que Dios me hable, entonces sí, voy a tomar las decisiones del caso. Y no es así la vida cristiana. ¿Por qué? Porque en ese anticiparse, cuando hay tanto requerimiento de recibir guía y dirección, como se dice, es porque hay dudas. Es porque no se está seguro de la guía e intervención del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está preguntándole al Padre, ¿qué hago? ¿Qué hago con este? Me está preguntando y no sé yo tampoco qué decirle. No es así. El Espíritu Santo sabe lo que hace. Porque es el Espíritu del Hijo. Porque es el Espíritu de Dios. Es Dios. Hola. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando y compartiendo? Tenemos que aprender a vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Jesús no vino a la zona del río Jordán diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Voy al desierto? No, el Espíritu Santo lo guió al desierto, lo llevó al desierto. No es que nosotros elegimos, no es que nosotros decidimos, no es que nosotros manejamos las riendas. Hay que dejarlo al Señor guiar nuestro carro. Hola. Por eso la palabra simplemente dice que volvió y fue a Nazaret y habitó. La actitud de Jesús fue, tengo que ir ahí. Yo no sé para qué, pero yo voy. El Espíritu Santo lo llevó y ahí habitó, ahí.
afirmó sus pies, asentó su vida. Y entonces ahí, después Mateo descubre, porque el Espíritu Santo se lo hace saber, que Jesús fue a esa región para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Por eso hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo puedo yo saber lo que tengo que hacer? Quiero que Dios me muestre y entonces sí haré lo que tengo que hacer. Ese reclamo, cuando viene palabra de Dios, hay que entender lo que Dios dice. Por eso si hay un pasaje, ténganlo en cuenta, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde el apóstol dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no un sacrificio de muerte. Es una entrega al servicio y la voluntad de Dios. Que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto bien pensado, que es conforme a la voluntad de Dios. Preséntense y no se conformen a este mundo, sino transfórmense a través de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces el que es guiado por el Espíritu Santo no anda preguntando tanto. Mejor dicho, ni pregunta. Simplemente se entrega en los brazos del Señor. Ahí está el Espíritu Santo y dice, yo sé lo que tengo que hacer contigo. ¿Por qué? Porque hay una entrega. Y cuando habla de cuerpo, está hablando del cuerpo que es la iglesia. Es una entrega a la iglesia. Es una entrega al cuerpo de Cristo. Es una entrega a Jesús como cabeza de ese cuerpo. No nos conformamos al mundo. No tomamos forma como lo que tiene el mundo, que no tiene interés absoluto de la iglesia ni de Cristo. Pero ahí es donde hay una transformación en nuestro entendimiento y entonces comprobamos que donde estamos es la voluntad de Dios. Que lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque es conforme a la palabra. No conforme al deseo de uno, no conforme a lo que otros dicen, sino que la palabra tiene cumplimiento. Esto es lo que el Señor tenía. Ya lo dijo. ¿Qué hice yo? No me avivé en un momento, pero ahora sí. Ahora me avivó el Señor. Es cumplimiento de su palabra. Hola. Si usted tuviera que andar examinando cada silla que tiene para sentarse, a ver si lo resiste, a ver cuánto peso. ¡Qué vida difícil!, ¿no? Pero tome asiento. Un momento, a ver si me aguanta a mí. A ver, las patas también, el asiento, el respaldo. A ver si yo me siento y me caigo. Usted no hace eso. Cuidado, eso no es fe, ¿eh? Eso es simplemente precaución tonta. Pero usted va y ¿qué hace? Se sienta. Entonces después que dice, qué bien, me senté y aquí estoy descansado. Hola. Si eso en lo natural lo hacemos, ¿cuánto más en lo espiritual? En la vida cristiana, en los hechos cotidianos. Por eso, ¿qué es lo que estaba presente en este pasaje? Está en el comienzo del Evangelio según San Mateo. Es que Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo, sabía lo que tenía que hacer. Pero no anticipadamente, sino porque el Espíritu Santo lo guiaba. Y él se movía bajo la guía del Espíritu Santo. Y cuando lo llevó a Capernaum, ahí afirmó su vida. Este es mi lugar. Aquí vengo a habitar. Ahora vamos a ver por qué hizo algo así. Porque dice la palabra que la palabra es la que tiene cumplimiento. Es la palabra la que tiene que cumplirse.
Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra es la que da testimonio acerca de la vida de Jesús. Hay que descubrir a Jesús en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús no hace nada que esté fuera de la palabra. Lo hallamos en la palabra. Y esa palabra tiene cumplimiento porque Jesús reina, es Señor y vive por siempre jamás. Hola. Entonces, vivir el cumplimiento de la palabra profética es lo más maravilloso, lo más precioso. Eso sí que tiene sentido en la vida. Saber que nada acontece en nuestra vida tomado de la mano de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo que esté fuera del control de Dios. Uno tiene ahí certeza, seguridad, confianza, hay cobertura sobre nosotros. Entonces no estamos dando pasos en el vacío, no estamos intentando encontrar la senda por donde ir, a ver si la suerte me acompaña. No hay suerte en las cosas de Dios. Hola. Sino que el que es guiado por el Espíritu Santo va comprobando, yo nunca hubiera elegido esta forma, pero Él sabe lo que hace conmigo. Ahora sí, Espíritu Santo, qué bueno, gracias Señor, qué bueno vivir de esa manera. Eso tiene sentido. Tiene sentido. Por eso, ¿por qué se cumplió en Jesús esa palabra? ¿Por qué? Porque dice aquí, ¿cuál fue el pasaje profético? Estaba en Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Mire, vamos a leerlo porque de ahí lo sacó Mateo para dejarlo asentado. Porque dice, para que se cumpliesen las Escrituras. ¿Y qué dice en Isaías capítulo 9? Fíjense, capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad, mas no habrá siempre oscuridad. Para la que está ahora en angustia. Siempre que hay oscuridad y angustia. Tal como la aflicción, que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, palabra profética, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y aquí está el texto que usó, que el Espíritu Santo le mostró a Mateo. El pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz les resplandeció. ¿Cuándo lo escribió Isaías? ¿Cuándo dio esta palabra profética de Dios? 700 años antes de Jesús. Hola. Por 700 años, esta zona de Zabulón, esta zona de Neftalí, su realidad era esa. No veían nada bueno por delante. Generación tras generación tras generación. Aflicción, angustia, tinieblas. Y si hay tinieblas y oscuridad es que hay muerte. Esa era una realidad que por tiempo
se había vivido. Entonces nadie tenía mucha esperanza. ¿Y qué querés? Así fue con mi familia. Si te cuento acerca de mis abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, generación tras generación viviendo una realidad. ¿Cuántos habrán leído este pasaje sin entenderlo? Pero viviendo en una realidad difícil. Jesús mismo estuvo 30 años cerca en Nazaret, pero sin embargo esa región todavía seguía viviendo de la misma manera. Persistía esa condición de vida. ¿Cómo es tu realidad? ¿Cómo fueron los años hasta aquí? Asentar, como dice acá, un pueblo asentado en tiniebla. Y los que estaban asentados. La palabra asentados significa sentados. Sentarse, permanecer, residir. Esa es la condición de todos estos que habitaban en esa región. Ahí estaban, asentados. No se levantaban, no se podían levantar, no tenían esperanza, no podían salir de su condición de vida. Siglos tras siglos en esa condición. La trayectoria de todo ese pueblo y todo lo que habitaban en ese espacio. También significa inamovible, firme, a estar este pueblo que estaba asentado. Firme, ahí estaba. ¿Pero en qué condiciones? Lamentables, difíciles. Y hermanos, es como que la historia se repite. Y hay muchos pueblos, naciones, provincias, pueblos enteros donde sus habitantes viven una realidad. ¿Y qué querés? Así es la vida. ¿Cómo vamos? De caída en caída, de tumbo en tumbo, de mal en peor. Yo imagino que toda esa gente que vivía en esa zona, y diciendo, esa es nuestra realidad. Aquí nada ni nadie lo puede cambiar. 700 años. Pero sin embargo, para que se cumpliesen las Escrituras, Jesús lleno del Espíritu Santo, vino y habitó. Dijo, acá todos están asentados en tinieblas, asentados en sombra de muerte, pero yo vengo acá y pongo mis pies, yo acá vengo a arraigarme con una palabra de vida, porque se cumple lo que está profetizado. Hola, luz, luz, luz para este pueblo, luz para esta gente. Y hermano, así es la iglesia, así somos nosotros. La luz ha resplandecido en nuestros corazones. La salvación ha llegado a nuestra casa. ¿Para qué? ¿Para guardarla? ¿Para qué? ¿Para decir, ¡ay, qué bien que me siento, pobrecito los que me rodean? O quizás alguno todavía sigue viviendo en una realidad semejante. Que su casa, su familia vienen con una trayectoria triste, lamentable, de muerte, de desolación, de tristeza, de desánimo. Puede ser que la realidad sea muy grande, que a través de los siglos se ha repetido. Pero hoy es el día de salvación. Hoy viene Jesús y dijo, yo soy la luz del mundo. Yo vengo a traer cambios a una realidad. Yo vengo a que donde no se veía nada favorable, ahora se comience a ver
la luz de Dios. Y por eso la iglesia, hermano, está siendo llamada a hacer luz en las naciones, luz en las provincias de Argentina, nuestra nación, luz en nuestro barrio, luz aquí al lado, luz en Loma de Zamora. Pues tenemos que afirmar nuestros pies, tenemos que afirmar nuestra vida, arraigarnos para decir, no para vivir como todo el mundo vive, sino para declarar que es tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. La vida de Jesús trajo cambios. No vamos nosotros con ideas, pensamientos, argumentos. Vamos con la vida de Jesús. El tiempo para esa región había llegado para que vieran luz, porque era el tiempo de Jesús. Hola. ¿Por qué fue el tiempo para esa región? Un pueblo asentado en tinieblas y los que vivían ahí asentados en sombra de muerte, porque fue el tiempo de Jesús. Hola. Si no es tu tiempo, significa que el pueblo va a seguir viviendo en tinieblas. Si no es tu tiempo, conforme a la palabra profética, entonces muchos de los que están asentados en sombra de muerte van a permanecer ahí, en esas condiciones de vida. Pero para que se cumpliese la palabra profética para toda esa región de Capernaum, es que Jesús fue movido por el Espíritu Santo, porque fue el tiempo de Jesús para que ese lugar experimentara cambios. Hola. Entonces para Dios es importante el trato con la iglesia, es el trato con nosotros. Si estamos preparados, si dejamos que el Espíritu Santo nos instruya, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, si vivimos o no bajo la unción del Espíritu. ¿Por qué? Porque si vivimos bajo la unción del Espíritu, la palabra profética va a tener fiel cumplimiento, porque el Señor va a usar nuestras vidas para ese fin. Dios sabe cómo tratar contigo, Dios sabe tratar como la iglesia. Personalmente, viví varios desiertos. Y es un gran desierto fue cuando vine acá como pastor. Qué difícil, yo no quería. Pero el Espíritu Santo dijo acá, le puse 1000 trabas y siempre me ganó el Señor. Dijo, nunca le pedí pruebas. A ver, mostrame, a ver. Y el Señor me aceptó eso. Y 2 grandes pruebas que eran imposibles se cumplieron, me desató. Pero ¿qué fue lo que el Señor quiso? Tuve que aceptar bajo la guía del Espíritu Santo, avanzar. Hasta en un momento que dije, basta, y el Señor dice, quédate tranquilo, yo voy a levantar gente que ame mi palabra. Ahí, por ahí estaba. Y el Señor hizo algo con nosotros, aunque no teníamos fuerza, no teníamos medios, no teníamos recursos. Pero uno de esos desafíos grandes como iglesia fue levantar un colegio. No teníamos gente, no teníamos ni iglesia casi, eran muy poquitos los que estaban. No teníamos recursos. Pero entendimos que lo que Dios me hizo saber en un momento, que Él iba a hacer real la palabra escrita. Y se cumplió. Y lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. Y ya llevamos ¿cuántos años como colegio? ¿Cuánta bendición trajo a los hogares, a las familias? ¿Pero por qué? Porque si el Espíritu Santo no lo hacía nadie. Pero porque nos movió a nosotros, trató con nosotros, es que de pronto vimos cumplida la palabra del Señor. ¿Se entiende? Ahora Dios nos mete otra vez en un lío. Nos mete en un desafío tan grande.
La palabra se va a cumplir en ese aspecto, se va a cumplir, hermano. Pero para que haya cumplimiento, téngalo presente, Dios trata con nosotros. Por eso quizás nos metió ya en un desierto. Y hay pruebas, y algunos han pasado por la prueba y se han definido. Otros van a pasar por la prueba para definirse, pero siempre hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, vamos, porque lo que viene ahora es muy fuerte. ¿Qué dice la palabra? Que las tinieblas y las sombras de muerte no soportan la luz. El poder de la palabra de Dios no puede ser frenada. El poder no puede ser frenado. Hay poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice el versículo 17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh, acá hay algo pero muy especial para compartirles a ustedes. Déjeme decir esto de esta manera. Lo previo da lugar a lo que estaba dispuesto. Entonces Dios trató con Jesús, el Espíritu Santo lo guió, lo llevó, porque había algo dispuesto, había algo preparado de parte de Dios, anunciado ya 700 años antes, declarado por Dios y para Dios era un sí y amén. Entonces Jesús comenzó a predicar. Porque Jesús es el autor de la fe, quien la consumó, la completó, la perfeccionó a la fe. Y por eso Jesús comenzó a hablar y decía, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ténganlo presente. Esta palabra arrepentimiento a su vez es muy significativa y también quiero aclararla. Significa pensar diferente o después del hecho. Reconsiderar. Indica que hay un acompañamiento según el caso que se da. Esta palabra arrepentimiento abarca el siguiente sentido. Ejercer la mente donde hay un cambio en el pensamiento. Ejercer la mente, comprender, captar, prestar atención. Entonces, cuando la palabra dice arrepentido, es que está diciendo, tienes que darte cuenta de algo. Tiene que haber un cambio en tu mente, un cambio en tu manera de ver las cosas. Por eso arrepentimiento, déjeme decir 3 o 4 cositas acerca del arrepentimiento, para que lo entendamos. Arrepentimiento es obra de la gracia de Dios. Arrepentimiento es obra de la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces la fe que opera y operó en la salvación, ¿para qué? Para que la gracia de Dios de tal manera operara en nuestras vidas que se manifestó lo que Dios ya había determinado para nosotros. Que fuéramos hechos hijos de Dios. Ahora, déjeme que vaya un poquito avanzar en este sentido. La obra del Hijo fue completa y perfecta en la salvación. El segundo Adán, que es Jesús, dio lugar a una nueva creación. La palabra habla claramente, una nueva creación. La primera creación fue Adán, el primer Adán. Ahora una segunda creación, el segundo Adán. ¿Y ahora qué significa esa nueva creación? El nuevo hombre, una expresión que Pablo utiliza.
Ahora Jesús amplió todo este tema. Por eso en Juan 3 ustedes van a encontrar cuando Jesús le dice a Nicodemo, a ese Nicodemo que anhelaba ver el reino de los cielos, cómo entrar. Y Jesús le dijo, si no naces de nuevo no vas a ver el reino, no vas a entrar en el reino de los cielos. Entonces Jesús habló del nuevo nacimiento, ese es el milagro de la nueva creación. Es el milagro de ser iglesia, que hemos nacido, y como Jesús dijo ahí en Juan 3, nacido del Espíritu. Y ese nacer del Espíritu es que fuimos engendrados del Padre. Este nacimiento no es conforme a carne. El que me engendró a mí en la carne fue Felipe Vena, un gran hombre de Dios, para ser José. Pero en la vida cristiana hubo otro que me engendró, y ese es Dios. Para que Jesús terminara siendo hombre, ya lo hemos predicado, pero lo aclaro, para que Jesús pasara a ser hombre, usó un cuerpo como el cuerpo de María. Y por eso dice que el Espíritu Santo vino sobre María y fertilizó ese óvulo femenino. Fue el Espíritu Santo y concibió del Espíritu. Por eso Jesús decía, yo hijo del Padre soy. Yo y el Padre uno somos. No era la intención de acercar y encontrar una relación y acomodar las palabras para esa relación, de decir, bueno, todos somos hijos de Dios. No. La realidad es que Jesús fue engendrado del Padre. Pero para ser hombre Dios necesitó una mujer como María para que fuera hombre con el fin de alcanzar el propósito de Dios para salvación de todos los hombres. Ese es el gran milagro. Hola. Pero nosotros no necesitamos la intervención de una mujer, porque ya somos un... Pero a mí me engendró Felipe, hijo de Blanca Esther Espinosa. Pero ahora tengo el testimonio del Espíritu, como tú también lo tienes, de que he nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. ¿Y qué significa eso? Que el Espíritu Santo hizo ese milagro de que ahora somos engendrados del Padre. Y tenemos al Hijo, y el mismo Espíritu que está en el Hijo está en nosotros. Y tenemos el testimonio de Dios de que somos hijos de Dios. Significa que somos uno con Jesús, y Jesús es uno con el Padre, por lo tanto somos uno con el Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por ese milagro? Por eso Juan, en primera Juan, que lo hemos usado tanto y lo cantamos, cuando decimos tal como Él es, así somos nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos del mismo Padre. Él es nuestro hermano mayor. Y nosotros todos somos hermanos. Hola. Por eso qué bien cuánto nos ayuda. Hola hermano. Hola hermana. No para quedar bien. Sí, para mí me beneficia mucho porque no me acuerdo de los nombres. Pero es una realidad, somos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos sido engendrados del Espíritu. Hola. Y si hemos sido engendrados del Espíritu, tenemos, déjeme decirlo de esta manera, los genes santos, benditos. Y un día hasta nuestro cuerpo será transformado a imagen y semejanza del Hijo. Gloria a Dios, tenemos esperanza. Porque se verá la gloria, la presencia de Dios en nosotros. ¿Estamos bien de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? Ahora bien, déjeme ir a 2 Corintios para que entendamos algo. Agárrate. Mariposa, como dicen algunos. 2 Corintios. 2 Corintios
capítulo 7. Hemos pasado por Corintios. La iglesia de Corinto tenía problemas. Se estaban comportando como si fueran hombres naturales. Partidismo, yo soy de Pablo. El otro se levantaba allá y yo soy de Cefa. Yo soy de Apolos. Y otro más espiritual, yo soy de Cristo, porque estaban peleando todos entre sí. Y Pablo tiene que escribir la carta, la primera carta a los Corintios. Les escribe, les escribe, les escribe. ¿Cuál fue el resultado de esa carta, primera carta a los Corintios? Y comenzó Pablo después de escribir la segunda carta, porque hubo cambios. Fíjense, 2 Corintios 7. Versículo 9. Presta atención, por favor, porque va a entender algunas cosas muy interesantes. Ahora me gozo. Pablo siempre se estaba gozando, pero sabía por qué. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. Cuando él escribió la carta a los Corintios, la iglesia sintió un impacto y todos comenzaron a llorar. Hubo gran tristeza. Eso es lo que quería Pablo, contristarlo. No. Entonces Pablo tiene que aclarar acá. Dice, me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hola. Entonces Pablo está diciendo, yo les escribí de parte de Dios y ustedes fueron contristados y yo me gozo por eso, pero no porque habéis sido contristados simplemente, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Sígame, por favor. Porque habéis sido contristados según Dios. Entonces Pablo dice, si yo los contristé, no es asunto personal mío, que yo quería hacerlos sufrir y que sintieran dolor por causa de que me abandonaron a mí y dejaron muchas cosas de lado y qué sé yo. No. Yo me gozo porque fueron contristados para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, porque esa palabra que dio Pablo era según Dios. Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Entonces Pablo dice, yo no estoy para que ustedes pierdan. Y si ustedes fueron contristados para arrepentimiento es porque ahí no va a haber pérdida. Ahora tenga presente eso en lo que sigue ahora el versículo siguiente. Porque la tristeza, o sea, si hay tristeza para arrepentimiento, según Dios, es porque se ha recibido una palabra. Entonces dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces acá el fin y objetivo es la salvación. ¿Cuántos son salvos? Bien, salvación. Ahora Pablo está diciendo que para que esta salvación permaneciera y fuera lo que es, era necesario un arrepentimiento, y para que haya arrepentimiento, según Dios, hubo una palabra que trajo tristeza. ¿Vamos bien? Bueno, no sé. Mejor dicho, escuche lo que sigue. Porque dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿Y en qué quedamos?
Se goza porque fueron entristecidos para arrepentimiento según Dios. Y después dice, ¿de qué no hay que arrepentirse? Entonces no me arrepiento, che. Bien, espero que el Espíritu Santo nos ayude ahora a entenderlo. ¿Está preparado? ¿Cuándo Dios produce tristeza para arrepentimiento? Como en el caso de Corinto. Porque ellos eran iglesia. Ellos eran hijos de Dios. Ellos habían nacido de nuevo. Tenían el testimonio de Dios, una obra perfecta y completa, y no hay que agregarle nada. Y el que es nacido de Dios no peca. El que es nacido de Dios no peca. Porque si lo que es nacido de Dios peca, entonces estamos fritos. No hay una obra perfecta. No somos como el Hijo es, sin pecado. Entonces, en esta realidad, en lo que uno es, no hay de qué arrepentirse. Porque no hay pecado. Pero, ¿y la iglesia de Corinto? Justamente. Porque fueron entristecidos cuando Pablo les escribió, porque estaban dudando de lo que ellos eran. Estaban dudando de su naturaleza, nueva naturaleza. Estaban en conflicto con su fe. Estaban diciendo, pero somos como los demás, somos igual que mi pariente, mi vecino, somos igual que cualquier otro grupo de personas, donde hay discusiones, peleas, disensiones y cuantas cosas más. Entonces, todos esos pecados que Pablo menciona en la primera carta no eran conforme a la naturaleza que tenían en Cristo. No era conforme a la vida de Jesús, a lo que ellos eran. ¿Qué tenían que ver ellos con las discusiones, peleas, disensiones, celos, contiendas? ¿Qué tenían que ver ellos con fornicación? ¿Qué tenían que ver ellos con el pecado? Si su naturaleza era pura, santa. Entonces el Espíritu Santo le dice escribir a Pablo. Y cuando Pablo les escribe de lo que es la iglesia, lo que es ser cristiano, lo que es ser hijo de Dios. Ay sí, tuvieron tal dolor profundo. Fueron contristados con la tristeza que viene de Dios. Y se arrepintieron. ¿De qué se arrepintieron? De que estaban fuera en un sentido de lo que Dios declaraba que ellos eran. No estaban viviendo la plenitud, no estaban entendiendo lo que significa ser victorioso en medio de la prueba. No estaban entendiendo lo que significaba la salvación. Pero ahora que ellos fueron contristados según Dios, ahora que ellos se arrepintieron, entonces Pablo dice, ahora me gozo, porque fueron contristados, según Dios, para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ahora ustedes han sabido reaccionar. Fíjense lo que sigue. Versículo 11, porque aquí, esto mismo de que habéis sido contristados según Dios. Por eso Pablo está contento, está gozoso. Iglesia, eso es lo que yo decía de ustedes. Yo sabía quiénes eran ustedes, por eso les escribí como les escribí. Yo sabía el milagro de la salvación. Yo sabía lo que Dios había hecho en sus vidas. Por eso Pablo, una de las expresiones más lindas de la carta, lo tenemos acá en este versículo. ¿Qué solicitud produjo
en vosotros. ¡Qué defensa! ¡Qué indignación por causa del pecado! ¡Qué temor, temor de Dios! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo por las cosas de Dios, no el otro celo! Y qué vindicación, qué cambios profundos que produjo en ustedes. En todo, en todo, en todo, en todo, os habéis mostrado. ¿Cómo se mostraron? Limpios, sin mancha, sin contaminación, sin sentimiento de culpa, sin un estado de irritación y molestia. ¿Qué se sintieron? ¿Cómo estaban? Limpios. ¿Os habéis mostrado limpios en el asunto? En este asunto se mostraron limpios. Se mostraron tal como son. Esa es la fe del apóstol con respecto a la iglesia. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos nosotros. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y si hay defectos, hay que arreglarlo. Urgente, no necesitamos que Dios tenga que venir y entristecernos y contristarnos para que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque si hay necesidad de arrepentimiento es porque hay dificultades con la fe. Hay problemas de fe. Porque todavía se está diciendo, ¿soy o no soy? ¿Soy de este partido o del otro partido? ¿Soy de Jesús o de quién soy? ¿Soy salvo o no soy salvo? Entonces algunos entran en esos conflictos. Porque si está el reino de Dios, y eso es lo que predicó Jesús, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y estaba diciendo Jesús, ahora el reino de Dios se ha acercado. Ahora es el reino de Dios que está presente aquí. Por tanto, arrepiéntanse. ¿Para qué? Para que no haya pérdida para ustedes. Para que no se encuentren del otro lado. Para que no estén fuera del camino. Para que no estén siendo vulnerables frente a las tentaciones de Satanás. Sean firmes en la fe. Constantes en la fe. Permanezcan donde Dios los ha puesto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús por eso? ¡Cuánto amor que Dios tiene para con nosotros! ¿Te has sentido alguna vez así? Ay, no sé por qué esta palabra me trae tanta tristeza. Este canta y yo lloro. ¿Qué pasa conmigo? Ay, si es la palabra de Dios, es porque Dios te está contristando para arrepentimiento, a fin de que no sufras ninguna pérdida, sino que vivas la plenitud de Dios. Para que vivas lleno del Espíritu Santo, para que compruebes que Dios está contigo y que nada te faltará. Porque bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿por qué? Porque es iglesia. Somos iglesia. ¡Somos iglesia! ¡Somos iglesia! Por eso no hay de qué arrepentirse cuando uno está aquí. ¿Por qué? Porque somos lo que somos. Si hay que arrepentirse, porque estamos teniendo conflictos. De eso hay que arrepentirse. Pero en Cristo Jesús estamos viviendo firmes, estables. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, hermano, la vida cristiana es preciosa. Vale la pena vivirla a pleno. Porque tenemos a Jesús con nosotros. Él está con nosotros.
nunca nos ha abandonado, ni nos ha dejado, ni nos dejará, ni nos abandonará. Por eso Él es poderoso para socorrer a aquellos que están pasando por pruebas, para que sean victoriosos. Pónganse de pie. Oh, ¿no siente libertad? ¿No siente gozo? ¿No siente que este cristianismo de la palabra es digno de vivirse? Levante sus manos al cielo. Un minuto más, por favor. Démosle gracias a Jesús. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Dale gracias, dale gracias. Si eres un nacido de nuevo, lo tienes todo. Ya sos santo. No tenés que tratar de ser santo. Ya sos victorioso. No tenés que tratar de ser victorioso. Ya sos hijo de Dios. No tenés que tratar de hacerte la idea de que sos hijo de Dios. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Ya lo tenés. Aunque venga Satanás y diga lo contrario. ¡Vete, Satanás! Yo adoro a Dios y le sirvo. Pero las Escrituras dice que no tentarás a Jehová, tu Dios. Pero demostrar quién sos, no necesito. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Padre, te decimos Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y porque somos hijos tuyos, Padre Santo, y santificamos tu nombre, pedimos que venga tu reino, venga tu reino. A mi vida, en el lugar donde estoy. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hazla, Señor, en cada uno de nosotros. Por eso te decimos nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Tenemos un solo y único Padre que está en los cielos. Y tenemos la gracia de Dios para santificar su nombre y pedir que venga su reino. Y su voluntad sea hecha como en los cielos, así también en la tierra. Y Él nos da el alimento para vivir esta vida que tenemos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos, líbranos, líbranos del mal. Que no caigamos en las tentaciones, sino que líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y todo lo que hace, y todo lo que hace